damos la bienvenida a este acto oficial de celebración de los 75 años de AIDIS Interamericana y coincidentemente de AIDIS Chile. Comenzamos entonces saludando a quienes nos acompañan en este magno evento. Señor Presidente de AIDIS Interamericana, don José Luis Inglese. Señor Presidente de AIDIS Chile, don Alexander Chichimitsky. Señor Presidente electo de AIDIS Interamericana, don Rolando Chami. Señor Superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas Chaparro, quien además está con nosotros en representación del Ministerio de Obras Públicas. Señor exministro de Medio Ambiente, don Marcelo Mena. En representación de la Organización Panamericana de la Salud, don Mario Cruz Peñate. En representación del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Germán Sturzenegger. Representante de la CEPAL, que nos acoge, la señora Janet Sánchez. Representante de la International Water Association, don Daniel Nolasco. Ex subsecretario de Medio Ambiente, don Jorge Canas. Directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señora Rosa María Ramírez. Expresidentes de AIDIS, Consejo Consultivo, presidentes de los capítulos nacionales de AIDIS, directorio de AIDIS Chile, miembros del Comité Ejecutivo de AIDIS Interamericana, directores de divisiones técnicas, presidente de Aguas Andinas, señor Felipe Larraín Espillaga, gerente general de Aguas Andinas, señora Marta Colet, y subgerente general, don Daniel Puyas, gerente general de Aguas Nuevas, Alberto Crece, gerente general de Aguas Santiago Poniente, don Felipe Mesa, señoras y señores, amigas y amigos de AIDIS. Hoy nos encontramos en la sede de la CEPAL, en la misma ciudad y fecha que se realizara el primer congreso de la especialidad. Sí, en Santiago, un 14 de abril, se sentaban las bases de la asociación, que 75 años más tarde convocaría a 32.000 profesionales, estudiantes, instituciones y organismos de los sectores públicos y privados dedicados a la ingeniería sanitaria. Luego se sumaría la arista ambiental. Y hoy somos representantes de un amplio espectro de las especialidades que se ocupan de fortalecer la calidad de vida de las personas que habitan en el continente americano y, por qué no decirlo, los aportes son para el mundo entero. En este contexto, y agradeciendo la asistencia de todos y todas los presentes en este importante acto. Estimados amigos, muy buenos días, amigos y amigas. Reciban nuestra más cordial bienvenida en esta ceremonia y nuestro especial agradecimiento por acompañarnos, sobre todo en el número que los vemos hoy día. Hoy, 14 de abril de 2023, se cumplen 75 años desde que un grupo de ingenieros visionarios y genuinamente preocupados por la situación de salud en sus respectivos países, reunidos en el primer Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, realizado en Santiago de Chile, en la Casa Central de la Universidad de Chile y bajo el auspicio de la Oficina Sanitaria Panamericana, hoy Organización Panamericana de la Salud, y el entonces Ministerio de Asistencia Social y de Obras Públicas de Chile, oficializaran la creación de una asociación federativa de agrupaciones nacionales de profesionales interesados en promover el saneamiento básico en términos de provisión de servicios de agua potable y alcantarillado, las grandes metas que existían en esa época. En Chile, el capítulo estaba formado por los ingenieros Ruperto Casanueva, quien lo presidía, Guillermo Cortés León, Isaac Feigenbaum, Tulio Fernández, Eduardo Aguirre, Ramón del Valle, Julio Caballero, Rubén León, Adolfo Acevedo y otros, que dieron vida al capítulo, haciendo posible la organización del primer Congreso de AIDIS. Desde 1948 hasta la fecha, el mundo ha experimentado grandes cambios. Los problemas de contaminación se hicieron evidentes y también la necesidad de abordarlos, desde todos los frentes, incluyendo por supuesto la ingeniería. De ahí que posteriormente, previa incorporación de los residuos sólidos a comienzos de los 70, la asociación decidió expandir su ámbito de acción, pasando a llamarse a partir del Congreso de 1976, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. AIDIS nació con el propósito principal
de promover la dotación de agua a toda la población de las Américas, hacer un manejo razonable de sus excretas y así avanzar en lograr mejorar de la mejor manera posible su situación sanitaria y su calidad de vida. Desde entonces, gracias a grandes esfuerzos y años en que prácticamente todos los países ha habido avances relevantes en los temas de cobertura de los servicios sanitarios, especialmente en agua potable, muy dignos de destacarse. Lamentablemente, los logros alcanzados, salvo en algunos países, están lejos de cumplir con las diferentes metas que se han fijado sucesivamente hasta llegar a los ODS. A fines de los 70 hubo mucha preocupación al respecto, por lo que en 1981 se lanza el primer decenio del agua, del 81 al 90. Se llamó Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento, y el lema era Salud para Todos el año 2000. A fines de los 90, en 1990, se admitió que no había pasado mucho. Luego se habló de la década perdida y luego un prolongado silencio. En el año 2005 el tema reaparece y lanza un nuevo plan decenal, decenio 2005-2015, el agua fuente de vida. No pasó lo necesario. Y en 2018 se lanza el decenio 2018-2028, decenio para la acción por el agua y desarrollo sostenible, y que debe durar hasta el 2028. Aquí aparecen los ODS y en especial el ODS 6. En estos 75 años, las tecnologías para el tratamiento de agua potable y su manejo han avanzado en forma sorprendente, y con el advenimiento de la era digital, su manejo y control se hace aún más fácil. Lo mismo, por supuesto, rige para las aguas residuales. En el periodo han pasado muchas cosas. Se crean las vacunas contra la polio y la tuberculosis, y recién contra el COVID. El hombre llegó a la Luna, ahora intenta Marte. Llegó la Internet y ahora hablamos todos por celular. Los avances de la ciencia y la tecnología son inmensos. ¿Y nosotros no somos capaces de terminar nuestra tarea? He escuchado en nuestros congresos de parte de distinguidos personeros frases como es que no hay recursos suficientes para cumplir las metas y el ritmo al que avanzamos es insuficiente. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes? Nuestro país, por suerte, tuvo la oportunidad de no hacer la misma cosa y la usó. En 1977, con la creación del CENDOS, por iniciativa y bajo la dirección del ingeniero Guillermo Ruiz Troncoso, a la sazón vicepresidente de Chile, se produjo en nuestro país un cambio drástico en la institucionalidad para la provisión de los servicios sanitarios, los que de ser inicialmente servicios estatales o municipales fueron asumidos por servicios regionales primero, que pasaron luego a ser empresas regionales estatales, las que a poco andar fueron ganando independencia hasta llegar a tener el manejo de sus ingresos provenientes de tarifas adecuadas, separándose del presupuesto de la nación. Esto permitió agilidad en la toma de decisiones y que Chile en 1990 cumpliera con los objetivos del primer decenio. Finalmente, en los años 90, y luego de crearse un muy buen marco regulatorio, se promueve la participación de capitales privados principalmente para incorporar el tratamiento de las aguas servidas. Las empresas regionales constituidas como sociedades anónimas fueron asumidas por empresas privadas, algunas en propiedad y otras como operadoras. Este cambio radical, conocido internacionalmente como la experiencia chilena, sentó las bases para que actualmente contemos con niveles de calidad y cobertura de servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas comparables a los más altos estándares observables en los países más desarrollados. Sin duda, en el ámbito internacional, nuestro país ha sido un caso de estudio en estas materias, un referente y un ejemplo de cómo establecer un buen sistema. La pandemia causada por el COVID fue una prueba de fuego para los servicios sanitarios nacionales, que mostraron tener una gran capacidad de adaptación y lograron salir airosos de los nuevos desafíos a los que se vieron enfrentados. También es bueno destacar
que en estos últimos años de sequía extrema, ningún cliente de una empresa concesionada ha tenido un corte de agua debido a esta causa. Pensamos que es nuestro deber procurar que esto, al menos en nuestro país, continúe siendo así y pueda mejorar para cumplir los nuevos desafíos que ya se nos avecinan. El capítulo chileno de AIDIS ha estado presente en todos los hitos importantes de la historia del saneamiento y control ambiental en nuestro país, mediante la promoción de la ingeniería sanitaria a través de numerosos cursos y seminarios para divulgar tecnologías y conocimientos asociados a la provisión de agua potable y recolección de aguas servidas. En forma pionera, abordó temas relacionados con el tratamiento de aguas servidas a fines del siglo pasado. Es destacable también el desarrollo en nuestro país de la provisión de agua potable y saneamiento para el ámbito rural, que se inició en los años 60 desde el Ministerio de Salud. Tuvo varios impulsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y posteriormente fue adquiriendo autonomía financiera y continuidad bajo el aleto del CENDES, proceso en el cual AIDIS también ha estado siempre presente. Mejorar los servicios de saneamiento rural es hoy una de nuestras preocupaciones. Al terminar la segunda década del presente milenio, vemos que surgen nuevos paradigmas y que la globalización hace que el foco ya no esté tanto en la tecnología y su transferencia entre países con diferente nivel de desarrollo, sino en la adecuada gestión de los sistemas, en la tarea de mantener y mejorar los niveles de servicio para una sociedad cada vez más demandante y exigente, y en los retos que plantea una crisis hídrica asociada al aumento de demanda por sobre la disponibilidad de recursos y a los efectos del cambio climático global. AIDIS Chile ha estado y está presente también en el enfrentamiento de estos nuevos desafíos. Así, nuestro aporte supera con creces el modesto objetivo inicial de promover el saneamiento básico, y nuestra asociación ocupa un importante lugar en el concierto nacional sanitario y ambiental, siendo principalmente un lugar de encuentro de profesionales e instituciones, promoviendo la discusión y el diálogo, señalando los caminos que nos conducen hacia un mejor futuro y transfiriendo conocimientos y experiencias. Vista en retrospectiva, nuestra tarea ha sido enorme, mucho mayor de lo que alguna vez previmos, y sin duda ha sido el fruto de los numerosos profesionales, empresas e instituciones que desde diferentes roles se han acercado a AIDIS Chile en los últimos 75 años para contribuir desinteresadamente al engrandecimiento de nuestro país a través del mejor uso de la ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente. Pensamos que los países de otros capítulos de AIDIS, que tienen condiciones parecidas a las nuestras y cuyos objetivos son también los mismos, no deberían tener dificultades para alcanzar las metas propuestas, siempre que las soluciones que se aborden lo hagan con imaginación, creatividad y sin prejuicios ideológicos. Muchas gracias. Nuestra misión, corroborando un poco las palabras del presidente de AIDIS Chile, es ser un lugar de encuentro de personas que promueve la identificación y búsqueda de soluciones integrales a los desafíos sanitarios y ambientales de las Américas mediante análisis, discusión, intercambio de experiencias y divulgación de la información. En este marco queremos rendir un pequeño homenaje a nuestra asociación a través del siguiente video, 75 años de AIDIS. Cuando me preguntan quiénes fundaron AIDIS, les respondo que AIDIS tiene una misión y sus miembros fundadores fueron una raza de gigantes, de gran sabiduría y de carácter humanista. Este 2023 se conmemoran los 75 años de historia de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS, que busca promover la salud pública y la calidad de vida, así como la protección y preservación ambiental, no solo en los países que integran nuestra asociación, sino que del mundo entero.
una asociación que nació el 14 de abril de 1948 con motivo de su primer Congreso Interamericano realizado en Santiago de Chile y que buscó dar respuesta a los altos índices de mortalidad y morbilidad, así como a la baja esperanza de vida en América Latina debido a la falta de agua potable y saneamiento. Un estudio realizado en la década de los 40 por Luis Guanoni demostró que en Venezuela solo el 23% de la población contaba con acceso a abastecimientos de agua aceptables y que hasta el 20% de las muertes podían atribuirse a enfermedades de origen hídrico, una realidad que se repetía en la mayoría de los países de América Latina. Al comienzo de los 50, la tarea que enfrentaba IDIS era monumental. La esperanza de vida en América Latina era de apenas 45 años, 23 años menos que en Estados Unidos. Además, 75 millones de personas habitaban en sectores con malaria. Esa relación entre la ingeniería sanitaria y sus actividades, sus proyectos realizados en drenaje, en plantas potabilizadoras, en plantas de tratamiento de aguas residuales posteriormente, se constituyeron en las barreras principales para prevenir ese tipo de enfermedad, pero eso tiene una consecuencia inmediatamente en el incremento de la expectativa de vida al nacer de los habitantes de las Américas. Si bien en un principio IDIS careció de grandes recursos y colaboración de autoridades y no logró un gran impacto en las actividades de saneamiento en cada país, esta brecha fue superada hacia la década del 60, cuando pudo actuar como una cadena de transmisión a través de los capítulos nacionales y de los congresos interamericanos para los planes de agua potable de la OPS y la OMS. Fue en 1958 cuando la Organización Panamericana de la Salud anunció su Plan Decenal de Servicio de Agua Potable para las comunidades, diseñado para auspiciar con los gobiernos un esfuerzo concentrado para satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado de las emergentes ciudades del mundo. Así, IDIS tuvo el privilegio de desempeñar un rol clave en este plan, impulsando sus objetivos en todas las naciones de las Américas. En este periodo, además, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial comenzaron sus operaciones, permitiendo la construcción de costosas obras, así como la introducción de esquemas de financiamiento y de operación de los acueductos. Al mismo tiempo, una serie de comités entraron en acción, constituidos por figuras destacadas de la ingeniería sanitaria, pusieron en evidencia la gran capacidad de IDIS para movilizar grandes esfuerzos y canalizar las energías de los países para obtener metas que se consideraron indispensables, como por ejemplo la elaboración de normas universales y estándares que alinearan el ejercicio de la profesión. Durante la década de los 70, IDIS siguió creciendo ininterrumpidamente. Se contó con un nuevo plan de agua para el decenio auspiciado por la OPS y la OMS y que fue adoptado por todos los gobiernos del hemisferio. IDIS nuevamente tuvo un rol destacado promoviendo este plan a través de sus congresos bianuales, sus secciones locales y regionales y ejerciendo presiones directas en los gobiernos a través de las prestigiosas figuras que eran parte de IDIS en cada uno de los países. Así también con las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en 1970 sobre la contaminación como uno de los principales problemas de América Latina, los ingenieros ambientales adquirieron gran importancia en la institución, lo que derivó en la alteración de la nomenclatura de IDIS a Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. No obstante, y pese a los esfuerzos, las deficiencias en el abastecimiento de agua continuaron aún en la década de los 80, producto de la incesante urbanización y del incontenible crecimiento demográfico. De todas maneras, los avances tecnológicos y los progresos alcanzados en el mejoramiento de la salud pública se hicieron evidentes con la eliminación de las enfermedades transmisibles de origen hídrico, gracias a que se fueron mejorando las condiciones ambientales y la población accedía a agua potable en mejor calidad y cantidad para satisfacer sus necesidades básicas. En América Latina, muchas de estas contribuciones fueron el resultado del trabajo de IDIS a través de sus capítulos nacionales y de sus congresos, que se convirtieron en importantes herramientas para divulgar las nuevas tendencias, enfoques, metodologías y estrategias que buscaban materializar el anhelo de mejorar la salud de las personas.
Su programación técnica está muy bien elaboradas por expertos de AIDIS de todos los países y con eso conseguimos siempre resultados altamente positivos en la área técnica, en la área institucional, en la área política, enfim, en la parte asociativa también, que también es importante, el contacto con todos los colegas de todos los países, cambiando informaciones, cambiando conocimientos, y estando siempre atento a todas las necesidades del sector. Desde la década de los 90 y de los 2000, AIDIS comenzó un periodo de consolidación internacional. De esta manera consiguió ser una organización no gubernamental con un vínculo legal con la OEPS y la OMS, pudiendo participar de las reuniones de sus cuerpos directivos con derecho a voz. Además, se firmaron varios acuerdos que buscaban promover acciones para el fortalecimiento del sector de agua potable, saneamiento y ambiente. Así también, y a través del tiempo, AIDIS estableció una estrecha relación con una serie de organismos internacionales. En esta línea, participó activamente de la American Water Works Association y del Foro Económico Mundial. Se firmó un convenio con la Alberta Research Council de Canadá para desarrollar cuadernos técnicos. Con el Banco Interamericano de Desarrollo se firmaron convenios para realizar capacitaciones y con el Banco Mundial se generaron memorándum de entendimiento para la formación y el desarrollo de capacidades en temas de agua. Con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos se prepararon actividades para promover la iniciativa de la OMS sobre planes de seguridad del agua. Con el Consejo Mundial del Agua se realizó el primer foro interamericano sobre servicios de agua y saneamiento en el 2008. Con la International Standardization Organization se colaboró en la formulación de la norma TC 224 y con la Organización de Estados Americanos se firmó un acuerdo para implementar programas de cooperación en las áreas de recursos hídricos. Así también se firmaron convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de México para organizar cursos, apoyar con prácticas y ofrecer becas para estancias académicas, entre otras. Además, AIDIS recibió la misión de ejercer la secretaría tanto de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Integrada del Agua como del WAPLAC, la plataforma regional de la Global Water Operators Partnership para América Latina y el Caribe. Actualmente, AIDIS contempla la participación de 32 países de América y del Caribe y cuenta con miles de asociados en sus 24 capítulos nacionales. En esta línea, la coordinación de sus actividades ocurre a través de sus 14 divisiones técnicas. Hoy, la esperanza de vida en América Latina y el Caribe alcanza los 72 años. Además, el 75% de la población tiene acceso al agua potable, aunque solo un 30% cuenta con un saneamiento gestionado de manera segura. Sin duda, los desafíos en esta materia siguen siendo relevantes y por eso, AIDIS seguirá trabajando para promover el saneamiento ambiental y el manejo de los recursos naturales en el contexto del desarrollo humano sustentable. En los últimos años, temos sempre tratado de dictar e apoiar os mandatos da Organização das Nações Unidas, como as ODMs e as ODS. E temos lutado com todos os nossos capítulos que seus planos principais sejam sempre a divulgação desses mandatos da Organização Mundial da Saúde. El continente americano le debe mucho a AIDIS Interamericana y a AIDIS País. Sus asambleas, capítulos, seminarios, talleres, publicaciones, reuniones, entre otras, han contribuido en gran medida a las elevadas coberturas en agua potable y saneamiento que ha alcanzado la región, significando no solo vida y salud, sino también riqueza traducida en desarrollo económico. Sin duda, el éxito de AIDIS se debe al trabajo comprometido de cada hombre y mujer que han formado parte de esta institución. Estos 75 años nos impulsan a seguir caminando hacia adelante para que las próximas generaciones vean concretado el sueño de una salud pública y de una protección ambiental absoluta en todas las naciones de las Américas. Hace 63 años me inscribí en la Asociación Peruana de Ingeniería Sanitaria, AIDIS, peruana, y tuve la oportunidad de conocer a casi todos los miembros fundadores de nuestra institución. Ya casi todos ya no están con nosotros, pero vale recordar que los viejos ingenieros no mueren, solamente se desvanecen y siempre estarán con nosotros. Por eso que en mi equipaje guardo sus recuerdos y el polvo de los caminos de América.
continuación, me imagino que fue emocionante también para muchos de ustedes, además, verse ahí y recordar el tremendo legado de quienes ya nos acompañan. Bien, a continuación vamos a recibir el saludo del exministro de Medio Ambiente y además socio de AIDIS, don Marcelo Mena. Muchas gracias y felicitaciones a todos los que han hecho este evento posible y todas las personas que han sido parte de la contribución tan importante que ha tenido el sector a la salud de la gente. Me acuerdo justamente haber sido parte de esta historia como director de AIDIS y también, bueno, hace más de 20 años haciendo todos los que trabajamos en estos sectores hacemos, que limpiar una cámara de un aerobio y todas las bondades de lo que significa tratar aguas. Por cierto, también para mí siempre ha sido un orgullo y hace poco visitó la planta Tina de la Farfana, un grupo de doctorantes en la cual me toca participar en una filantropía, mostrándole justamente ese sistema de desinfección que me tocó diseñar al inicio de mi carrera. Así que quería saludar a quienes han sido parte de esta verdadera revolución hacia la salud de las personas que significó el saneamiento tanto del agua como el agua potable que tenemos hoy día en Latinoamérica. Lo que viene por delante tiene que ver con un giro hacia cambio climatizar lo que estamos haciendo con respecto a eso, por dos razones. Porque lo que vimos como avances en su momento, revisitándolo en cuanto a lo que tenemos que hacer para mitigar emisiones, nos causa tener que abordar temas como el metano con mucho mayor fuerza, voy a hablar un poco de eso después, pero también el tema de la resiliencia, ¿no es cierto? En el sentido de que los sistemas están diseñados para un clima que está desapareciendo y un verdadero desafío va a ser cómo incorporamos estos riesgos climáticos en las inversiones en particular. Hemos tenido en Chile estas lluvias de alubes que son súper frecuentes, los incendios forestales que han seguido desafiando nuestra capacidad de reacción, y para nosotros siempre que trabajamos en cambio climático miramos las inversiones que se realizaron el año 2018 en respuesta a esta verdadera crisis que se dio de saneamiento el año 2017, 2015, con lluvias atemporáneas en verano que causaron la interrupción del servicio del agua de Santiago, que hoy día está en gran parte abordado. Por cierto, siempre habrán cosas que hacer. Porque lo que ya sabemos es que el cambio climático también es un riesgo estructural al desarrollo de los países. En Latinoamérica se proyecta que el crecimiento económico puede ser afectado en más de un 10%, 15% en Centroamérica. Hay algunos estudios un poco más severos que indican que Chile puede perder un cuarto de su crecimiento económico al 2050 fruto del escenario climático. Y en eso ni siquiera considera, porque eso más bien habla de inundaciones, no cuantifica bien lo que significa para nosotros la escasez hídrica, ¿no es cierto? No tenemos un territorio que es mucho más expuesto a esta escasez hídrica. Es un tema que es prevalente. Hace poco estuve en India y también no habría pensado que en lugares como India no escasea el agua, por cierto también ahí también. Y los mismos mapas de escasez hídrica que hemos visto van creciendo. Lo que antes pensábamos que llegaba solamente hasta la región de Valparaíso, hoy día puede perfectamente llegar a la región de Aysén, incluso en Magallanes. O sea, yo creo que no hay una realidad de que esto vaya a mejorar. Y por lo demás, el flujo real de los ríos en particular que hemos tenido han bajado por lo menos un 60%, y eso va a ser un riesgo. Y al mismo tiempo, el escenario climático nos indica que esto va a significar aún menor lluvia. El 98% de los glaciares de Latinoamérica van a retroceder hacia el final del siglo si es que superamos esa meta de 1,5 grados. Y eso es una triste noticia, entendiendo que más o menos un 70% del agua del Mapocho y del río Maipo y de la Aconcagua viene muchas veces de glaciares en un contexto de sequía. Y por tanto el cuidado de esos glaciares siempre está en conflicto con proyectos mineros en alta cordillera, pero convengamos que lo que aporta al PIB el agua y todas las economías que son sustentadas por ella superan ampliamente, ¿no es cierto?, el PIB que aporta la minería, y por tanto tenemos que ser capaces de poder conciliar ambas actividades
y evidentemente resguardar estos glaciares en corto plazo. También, bueno, en ese contexto, en esta misma sala, el año 2016 me tocó defender ante la OCDE nuestra respuesta frente a sus recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental. Y en ese contexto se hablaba de la importancia de poder modificar el Código de Aguas para poder empezar a entregar concesiones limitadas y irrevocables para un régimen que hoy día está concentrado en lo que es propiedad. Yo creo que este proceso constitucional tiene que revisitar por las gradualidades correspondientes, porque significa dejar la concentración del agua que hoy día existe en Chile, en donde 1% de los dueños concentran 99% de los derechos de agua, y que claramente es un problema de competitividad también, que quienes obtuvieron esos derechos de forma gratuita y permanente lo hicieron en un proceso poco transparente y poco perdido, que probablemente va en contra de los estándares de la OCDE que queremos participar. Por cierto, en esta misma sala nos recomendaban que tuviéramos normativas de aguas superficiales actualizadas, y lamentablemente en eso hemos estado bastante al debe. Los anteproyectos de los ríos Aconcagua, Rapel, quedaron congelados y no han avanzado casi nada, entendiendo de que hay conflictos con respecto a otros sectores económicos, pero eso no quita el hecho de que el agua de Chile está deteriorándose y tenemos que empezar por esas normas. También llevamos casi 20 años tratando de actualizar el DC-90, ningún gobierno ha sido capaz de poder lograrlo, y hay que lograrlo con transparencia, sin tener que cuestionar las bases de lo que fue el saneamiento en Chile, en el sentido de que va a traer un alza de costo, pero ese alza de costo son necesarios para poder recuperar cerca del 30% del agua que no dispone de tratamiento secundario, y por tanto al mismo tiempo traería inversión en las zonas en las cuales se lleva a cabo, y permitiría reutilizar esas aguas que sí literalmente se pierden en el mar, porque el agua que se dispone sin tratamiento y no se reutiliza claramente es una oportunidad perdida, al contrario del típico dicho de que se pierde el mar en forma más ignorante con respecto a lo que es el tema del ecosistema. Pero finalmente quería comentar revisitar el pasado. Hace poco hemos empezado a ver, cuando se empieza a cerrar la ventana de 1,5 grados de la meta del Acuerdo de París, que tenemos que empezar a echar mano a otras cosas que antes habíamos postergado. En ese contexto, el tema del metano se hace mucho más relevante. Si nosotros miramos en lo que es el calentamiento, el aporte de las emisiones de metano en una escala de 100 años, en un país como Chile solamente un 14% de las emisiones vienen del metano. Pero como su efecto se da dentro de una década, no más que eso, en la práctica, si nosotros vemos el potencial de calentamiento más de corto plazo, el aporte del metano es cerca de un tercio de las emisiones de Chile, cerca de un 40% de lo que aporta India y también China. Y por tanto, los sectores que hemos postergado para abordar, como los residuos, empiezan a hacerse mucho más importantes. Y por tanto, reducir el metano en un corto plazo, y por eso tenemos una conferencia, la cual vamos a tener que arrancar después en el Sheraton, es que tiene que ver con que si bajamos el metano en el corto plazo vamos a poder rebajar la temperatura al doble de la tasa de la mitigación solamente de la descarbonización. Y eso nos va a ganar un tiempo para no superar ese umbral fatal de 1,5 grados que va a acelerar el crecimiento de los glaciares que tenemos. En ese contexto hay más de 152 países que están tomando medidas con respecto a eso, incluso China, incluso India, y para eso estamos apoyando. Y solamente quería cerrar comentando de que el tema de los residuos orgánicos, cuando empezamos a mirar esto de satélite, porque efectivamente de la misma forma que el metano, al ser observado versus el CO2, es más potente para atrapar radiación infrarroja, por lo mismo es más visible desde el espacio. Y por tanto, la señal versus ruido es mucho más significativa. Y hemos estado midiendo los rellenos sanitarios del mundo, en donde han aparecido que los rellenos sanitarios de Buenos Aires, o de Delhi, o de Mumbai, son quizás las fuentes de metano más grandes del mundo. Pero este último verano tuvimos una campaña de los mismos desarrolladores de satélites en Chile con aviones, y en Ecuador, en Colombia, y nos encontramos con que habían emisiones gigantescas de toneladas de metano por hora en instalaciones que nosotros pensábamos que funcionaban bien. Para el mundo sanitario, capturar 60% del metano en un relleno sanitario es bueno, pero para el mundo climático eso significa
miles de toneladas que se están emitiendo al año y que son perfectamente evitables. Al mismo tiempo, es una buena forma de trazar dónde va la pluma de malos olores, y quienes hemos sido autoridades ambientales sabemos lo dificultoso que es abordar y regular los olores y mostrar los avances a través de mapas claros. También una buena oportunidad de ser transparente con la comunidad de los avances que están logrando. Y por tanto, lo que nosotros estamos haciendo en Chile y en el mundo, y en Latinoamérica, con la colaboración Sur-Sur, es extrapolar lo que es el proyecto Recicla Orgánico que hizo Chile y Canadá el año 2017-18, que terminó recientemente. Nosotros continuamos y este proyecto se está expandiendo, también tanto financiamiento del Netting Hub que me toca liderar junto con el gobierno de Canadá para llegar a más de 20 países en Latinoamérica que están compartiendo y volcando el financiamiento que tienen para gestión de residuos hacia algo que sea mejor para el clima y para las comunidades locales. Y al mismo tiempo no estamos mandando rellenos sanitarios, nutrientes, y al mismo tiempo pagando cada vez más caro por ello, cuando estamos dependiendo de los combustibles fósiles, del cual proviene, por ejemplo, la urea. Entonces quería solamente cerrar comentando de que AIDIS ha sido un tremendo aporte al saneamiento de la región. Y hoy día el desafío tiene que ver con el cambio climatizar ese esfuerzo. Y lo que antes era bueno y ¿no es cierto?, para los sistemas, claramente es insuficiente para la lucha contra el cambio climático, y por eso es importante que sigamos aportando al tratamiento del siglo XXI, actualizando estándares de emisión y de calidad, y también la cobertura del tratamiento de la región, porque eso nos va a permitir avanzar mucho más. Muchas gracias. La verdad tan robusta que yo creo que a todos los que hemos estado desde ayer en el seminario que organizó AIDIS Interamericana y en la presentación de la división, de esta nueva división de descarbonización y transición energética, sé que estamos realmente en sintonía y AIDIS está caminando hacia allá. Así que muchísimas gracias. Continuamos ahora y en representación de la Organización Panamericana de la Salud recibamos el saludo del Dr. Mario Cruz Piña. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Para mí realmente es un verdadero placer representar en esta celebración a la Organización Panamericana de la Salud. Como ya hemos visto en el video la historia de AIDIS y de la OPS, ¿no?, antes Oficina Sanitaria Panamericana, están íntimamente relacionadas. Y realmente creo fue un gran acierto, ¿no?, de las personas que trabajaban en la oficina en esa época, y también de los cuerpos directivos y de los directores de la organización y de los funcionarios que vieron el enorme potencial que tenía trabajar en el desarrollo de una asociación que hoy cumple 75 años y todos celebramos. Revisando un poco los archivos históricos de la oficina de la OPS y buscando nuestra relación con AIDIS, encontré dos hitos históricos que quisiera compartir con ustedes. Primero, que Abel Waldman, que fue el delegado de los Estados Unidos a la primera Asamblea Mundial de la Salud, en la cual se constituyó la Organización Mundial de la Salud también hace 75 años como AIDIS, tuvo un rol crítico en lograr que uno de los objetivos de la constitución de la OMS fuera la protección del medio ambiente. Y fue eso lo que dio la posibilidad de que OPS y OMS colaboraran y cooperaran en el desarrollo de AIDIS. Y esto nos recuerda dos principios que yo creo que siguen siendo muy importantes ahora, 75 años después, y tienen mucho que ver con afrontar los nuevos desafíos que tenemos, como bien lo expresaba Marcelo recientemente. El primer principio es la preocupación por la humanidad, ¿no? En aquel momento eran cuestiones más básicas o más esenciales, como el acceso
al agua potable o el saneamiento básico, pero aún ahora existen desigualdades que no son aceptables y bueno, nosotros tenemos el privilegio de poder beber tranquilamente este vaso de agua, pero no todas las personas tienen ese derecho garantizado, y también ahora tenemos el problema de la escasez hídrica, como lo mencionó Marcelo, y los desafíos también aún más complejos de la contaminación y del cambio climático. Y es por eso que esa preocupación por la humanidad sigue siendo un principio esencial, ¿no?, que motiva y debería motivar, digamos, la historia futura de AIDIS y también de la UPS y de la OMS. Y el otro principio es el panamericanismo, el poder que tenemos cuando trabajamos juntos, sin prejuicios ideológicos, como decía Alexander, cómo podemos realmente lograr grandes metas cuando cooperamos entre los países, cuando cooperamos entre las disciplinas, cuando cooperamos entre distintos niveles de gobierno y la empresa privada y la sociedad civil. Y eso es esencial para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. También para mí ha sido un enorme gusto poder ver en el video conmemorativo de AIDIS a muchos colegas, personas queridas, ex colegas y ex trabajadores de la Organización Panamericana de la Salud, y es un especial honor para mí compartir aquí en la mesa con Iván, que ha sido un funcionario muy valioso de nuestra organización y también ex presidente de AIDIS. Finalmente, pues quisiera felicitar a la asociación, felicitar a sus directivos, a sus capítulos nacionales y a cada uno de sus miembros por el interés en trabajar de esta forma colaborativa, y también expresarles el mensaje, el saludo especial de nuestro director, el doctor Yarbas Barbosa Silva Jr., nuestro representante de Chile, el doctor Fernando Leanes, y también una muy querida miembro honoraria de AIDIS, la doctora Mirta Roses, que les manda un saludo muy especial. Muchas gracias. Y a continuación, en representación de la CEPAL, recibimos el saludo de la señora Janet Sánchez. Muy buenos días, señores presidente de el AIDIS de Chile, don Alexander Shechilinsky, señor presidente del AIDIS Interamericana, don José Luis Inglese, señor presidente electo de la AIDIS Interamericana, don Rolando Chami Maggi, señores autoridades y representantes de varias instancias de gobierno, tanto de la política referida al tema del agua y el saneamiento, como también a la regulación y al control, representantes de las autoridades y expertos que se encuentran aquí reunidos, y colegas de otros organismos multilaterales que también nos acompañan en esta mesa, el Consejo Directivo, los expresidentes, la mesa directiva de AIDIS en Chile, los miembros del comité de la AIDIS Interamericana, en fin, una serie de autoridades que nos acompañan ahora. Tengo el honor y el gusto de recibirles en esta que es su casa, la CEPAL, y hablar en representación de la CEPAL por esta importantísima celebración de ustedes de los 75 años, y precisamente en esta ciudad de Santiago, que es la ciudad donde vio nacer esta asociación, ¿no? Entonces tiene un sentido muy especial, y también tiene un sentido muy especial porque compartimos como CEPAL también el aniversario 75 en este año, así que tenemos esa complicidad
de ser de la misma generación, ¿no? Aquí, todos los que me acompañan. Importantísimas instituciones de la región latinoamericana y del Caribe que creo que van dejando su huella y afortunadamente han participado de manera muy importante en el desarrollo de la región, con todos y los desafíos y las limitaciones que todavía tenemos. Da gusto ver la importancia de estas instancias, de estas asociaciones y de nuestras instituciones que cuentan, ¿no es cierto?, como un capital intangible, o el capital social que se llama ahora, ¿no? Robusto, que sin lugar a dudas tiene América Latina para enfrentar esos desafíos que muy bien comentó el señor ex ministro de Medio Ambiente de Chile, que estamos viviendo no solamente aquellos desafíos acumulados, sino los que nos trae estos nuevos tiempos, ¿no?, que estresan particularmente este recurso. Hace más de 20 años, la CEPAL viene trabajando también de la mano de AIDIS en la lucha por conseguir objetivos comunes respecto a este recurso que a veces es olvidado por muchos, ¿no? Y lastimosamente algunos gobiernos no lo ponen en el orden de sus prioridades, pero tiene, como sabemos aquí que estamos entre expertos, un valor incalculable, como es el agua y los servicios de saneamiento. La CEPAL se incorporó y respaldó la iniciativa que tuvo AIDIS del Día Interamericano del Agua, el Día de la Calidad del Aire y los Residuos Sólidos, como un día emblemático para recordar lo básico para fundamentar la vida misma de los seres humanos y de los seres vivos que poblamos la tierra. En los últimos tiempos, desde la División de Recursos Naturales, hemos podido colaborar estrechamente en los temas hídricos porque creemos firmemente en la necesidad de sensibilizar a los países sobre la importancia del agua y de alertar sobre los crecientes problemas que están afectando a este recurso a nivel mundial y también en nuestra región, como por ejemplo la sobreexplotación, la contaminación, en momentos que, como bien describió también las autoridades que me presidieron, son momentos distintos, ¿no?, en un contexto de muchos desafíos ambientales, como aquellos del cambio climático, que ponen mayor tensión en el recurso en los dos extremos, tanto en el estrés hídrico como también en las intensas precipitaciones que ocurren diferenciadamente en los territorios. Y bueno, aquí en Santiago, que alberga esta conmemoración, bueno, sufrimos justamente la preocupación del estrés hídrico. Desde la CEPAL ratificamos y promovemos este día especial como una oportunidad para proponer soluciones sostenibles e inclusivas que ayuden a mejorar la gestión del agua en toda la región. El año pasado tuvimos el gran honor de inaugurar el 28 encuentro técnico de alto nivel que tuvo este importante eslogan: agua segura para una vida sana, en conmemoración al Día Interamericano del Agua. Pareciera que es algo que ya no debería ponerse en cuestión, pero que sin embargo, como bien alertaba nuestro colega de la OPS, todavía sigue siendo un problema, y en nuestra región, en muchos territorios y en muchos países, esto sigue siendo todavía un derecho que no está cumplido.
Como dijimos en aquella ocasión, el agua es un vector central para el desarrollo sostenible y de tal importancia que requiere estímulos de inversión y financiamiento orientados al desarrollo no solo de la infraestructura, sino de las capacidades de los países para su gestión, para una buena gobernanza, para la innovación. Para esto es totalmente necesaria la existencia de instituciones y de instancias de coordinación y cooperación entre los distintos países. Porque si no nos ayudamos y si no colaboramos entre los países de la región frente a los graves problemas que estamos enfrentando y que a la vez están circunscritos en escenarios de espacios fiscales más reducidos, entonces es fundamental esa colaboración y esa rápida aprendizaje de las buenas prácticas como también de los errores, ¿no es cierto?, para que nos podamos beneficiar y dar saltos más cualitativos de manera más rápida y minimizar los costos para la implementación de todas estas demandas de infraestructura, de manejo, de gestión que se requiere en estos momentos. Para esto es totalmente necesaria, como he dicho, la existencia de instancias de coordinación como AIDIS, que junta no solo a los gobiernos, a las instituciones especializadas, sino también a privados, actores privados, al mundo académico y también a la sociedad civil. Entonces, un punto de encuentro valioso e importante que al menos para la CEPAL significa mucho y quisiéramos acompañarnos en este recorrido difícil, pero a la vez motivante, porque sabemos que es un tema fundamental. En este sentido, quiero destacar el trabajo de AIDIS, organización que se constituye lugar de encuentro de todos estos actores, que promueve el intercambio de lecciones, divulgación de conocimiento, políticas públicas. AIDIS fomenta y entrega este espacio tan valioso a través de la realización de seminarios, congresos, para que los diversos actores implicados en el mundo del agua puedan intercambiar experiencias y compartir sus conocimientos. Estos espacios son fundamentales para cumplir los puntos de la Agenda Regional de Acción por el Agua, que fue resultado de los diálogos regionales del agua del 2023, que fueron celebrados justamente aquí, en esta misma sede y en esta misma sala, y la sala que está en la parte superior, ¿no es cierto?, donde se establecen, entre otros, la necesidad de fomentar la coordinación entre sectores, generar y compartir información para lograr una transición hídrica sostenible e inclusiva, porque bien sabemos que no solamente brinda un servicio fundamental y vital, sino que también su accionar y su desarrollo tiene un impacto en las economías, ¿no? No solo, como he dicho, en el derecho humano fundamental, sino también es un reactivador de las economías locales donde las obras y las gestiones ocurren. Además de lo anterior, nos complace que AIDIS forme parte de nuestro grupo regional de expertos en recursos hídricos para América Latina y el Caribe. Creo que ustedes son un referente fundamental para nosotros. Este grupo, que está formado por más de 20 miembros que representan a las más prestigiosas instituciones que trabajan en los temas hídricos de la región, auspiciado por ONU Agua, fue impulsado por nuestra división, la División de Recursos Naturales de CEPAL, con el objeto de sumar esfuerzos para impulsar el cumplimiento del ODS 6 e intercambiar información relevante y explorar también
oportunidades, ¿no es cierto?, de colaboración para apoyar a los países en este esfuerzo. Por formar parte de forma activa en este grupo, por la labor que han desempeñado durante todos estos años a nivel regional, por impulsar el Día Interamericano de Agua y por ser nuestro objetivo común, les doy las gracias y les deseo un feliz cumpleaños. Tengo la palabra de la señora Janet Sánchez, representante de la CEPAL. Y nos complace ahora recibir el saludo del representante del Banco Interamericano del Desarrollo, el señor Germán Sturzenegger. Bueno, José Luis, Alexander, muchas gracias por la invitación en nombre del Banco Interamericano y especialmente del equipo de agua y saneamiento, y felicitaciones también por este 75 aniversario, ¿no? No es poco cumplir 75 años y demuestra la importancia que tiene AIDIS en el sector. Las instituciones que no agregan valor desaparecen y AIDIS hace 75 años que está agregándole valor al sector, ¿no? Como saben, el banco tiene una larga trayectoria en el sector de agua y saneamiento. De hecho, nuestra primera operación fue un proyecto de saneamiento básico rural en Perú, y en ese momento el Che Guevara, que era el canciller de Cuba, nos acusaba de ser el banco de las letrinas. El presidente del banco en ese momento, que era Felipe Herrera, un chileno, dijo: a mucha honra, ¿no? O sea, esa es básicamente una evidencia, ¿no?, de cómo hemos trabajado conjuntamente con los países en el sector de agua y saneamiento, aportando más de 50.000 millones de dólares, ¿no?, en financiamiento al sector en todos estos años, ¿no? Y también, desde que el banco se ha creado, venimos trabajando con AIDIS, ¿no?, especialmente en las tres agendas, ¿no?, en agua, en saneamiento y más recientemente en la agenda de residuos sólidos, en generación de conocimiento, en generación de capacidades y también acelerando la innovación, ¿no? AIDIS creo que es un actor que nos puede ayudar muchísimo a acelerar la innovación del sector de agua y saneamiento, y esperamos en los próximos años también seguir trabajando con ustedes en este marco, ¿no? Obviamente el sector tiene múltiples desafíos y damos la bienvenida, ¿no?, a esta priorización del sector rural. Es nuestra última milla del acceso, tiene múltiples desafíos de sostenibilidad, de financiamiento, así que damos la bienvenida a que ahí se esté priorizando también el acceso a agua de calidad y a saneamiento de zonas rurales. Pero obviamente nos gustaría también invitar a AIDIS, y creo que Marcelo lo levantó muy bien, a pensar o a comenzar a pensar en soluciones de infraestructura más resilientes al cambio climático, ¿no? AIDIS puede cumplir un rol en ese sentido, a cómo superamos el desafío de seguridad hídrica, especialmente en países como Chile, a cómo empezamos a desarrollar soluciones más circulares de reuso de agua residual tratar, que nos permitan básicamente proveer servicios de calidad de manera sostenible. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación en nombre del banco y especialmente del equipo de agua y saneamiento, y felicitaciones de vuelta y feliz cumpleaños, como dijo Janet. Y agradecemos a continuación el saludo que nos dará el representante de la International Water Association, IWA, Daniel Nolasco. Buenos días a todos. En nombre de la Asociación Internacional del Agua, feliz cumpleaños a AIDIS. Soy socio de AIDIS desde hace mucho tiempo, desde el año 87. Y a la persona que me hizo socio está sentado aquí, es el presidente de AIDIS Interamericana, José Luis Inglés. Y desde entonces he tenido la gran oportunidad de aprender de la ingeniería del agua, de aprender del sector agua, de aprender del saneamiento y de ser también partícipe de algunas interrelaciones creo que muy importantes para nuestro sector. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero la Asociación Internacional del Agua es el generador de contenido técnico de temas de agua más importante que hay en la cantidad de libros que nosotros producimos. Nuestros journals, nuestros papers superan de cualquier otra asociación. A nivel
mundial tenemos en promedio casi un congreso por semana. Más de 50 grupos de especialistas que trabajan. Y tenemos una asociación digamos, hemos firmado un acuerdo de entendimiento con AIDIS Interamericana para cooperar. Y gracias a AIDIS Interamericana y gracias a los distintos capítulos de AIDIS, la Asociación Internacional del Agua tiene ahora miembros gobernantes que nosotros les llamamos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, ahora próximamente vamos a tener también en México. Y yo creo que ese tipo de acuerdos, como los que tenemos con AIDIS, permiten formar a nuestros profesionales, permiten también transmitir el mensaje del agua, que lo han hecho de manera excelente los oradores anteriores, y todo eso creo que trabajando juntos vamos a seguir avanzando. Entonces no quiero tomar más tiempo. Feliz cumpleaños, AIDIS, muchas gracias. De parte de la Asociación Internacional del Agua es un honor estar aquí en Santiago de Chile con ustedes. A continuación, y agradeciendo por cierto las palabras de Daniel Nolasco, tenemos un último saludo, pero no por eso menos importante. Ahora escucharemos las palabras de don Jorge Rivas Chaparro, superintendente de Servicios Sanitarios, quien además expresamente está representando a la ministra de Obras Públicas que lo solicitó. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y todas. La verdad que estoy tremendamente contento y honrado de poder estar aquí compartiendo con ustedes este cumpleaños número 75. Indudablemente es una fecha tremendamente simbólica. 75 años atrás, algo más de 100 personas con una pasión común crearon esto, que todavía perdura, y por supuesto que hay que celebrarlo. Yo creo que una celebración corresponde al poder ver todo lo que se ha hecho para atrás, al poder reunirse, mirarse las caras con viejos conocidos, con la academia, con profesores que han compartido esta pasión y este cariño por el sector. Indudablemente que es un minuto para celebrar tanta historia. Ya habíamos escuchado esta historia de 75 años de AIDIS, que está realmente muy vinculada a la historia de la superintendencia. No sé si se escucha bien, ¿sí? Nosotros quizás tenemos menos años, solo 33 años como institución, desde el año 1990, pero tenemos antecesores y que por lo mismo han hecho este viaje junto con ustedes, junto con AIDIS. En 1931 se crea la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, que después pasó a ser, en 1953, la Dirección de Obras Sanitarias. Y después, el año 1977, se crea el CENTOS, que posteriormente dio paso en 1990 a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por lo tanto, en todos estos años hemos hecho este viaje juntos. Es curioso ver cómo van pasando las personas de AIDIS a las empresas sanitarias, a la superintendencia, y realmente es un orgullo poder estar acá con ustedes representando a la institución que de partida quiere agradecerles profundamente a AIDIS todo este acompañamiento, esta colaboración que por todos estos años hemos tenido. Yo creo que si uno mira para atrás, podemos estar tremendamente orgullosos como país, como sector, como profesionales, como ingenieros, de todo lo que hemos hecho por Chile, por mejorar la calidad de vida de las personas en el sector saneamiento. Se han hecho avances enormes, que duda cabe. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, en los años 2000, que rápidamente el país pasó a una cobertura de 0 a 100 en tratamiento de agua servida, algo único, digamos, en cómo tan poco tiempo logramos
ese tremendo éxito, y por eso yo creo que tenemos que estar orgullosos de todos esos logros, ¿ah? Nosotros con AIDIS, como superintendencia, tenemos un vínculo realmente muy estrecho. Participamos en una cantidad enorme de seminarios, talleres. AIDIS participa del COSOC nuestro, en fin, hasta nos apoyan en normas, nosotros también a ustedes. En fin, yo creo que este viaje que hemos hecho juntos ha sido un tremendo éxito, pero estamos hablando de presente y ahora tenemos que también mirar el futuro. Yo creo que el presente y el pasado, si bien ha sido muy bueno, ya es presente pasado, hay que celebrarlo, pero tenemos un futuro todavía más desafiante, en donde yo estoy seguro que AIDIS va a seguir siendo un actor relevante, vamos a seguir siendo compañeros de viaje, y desde ya les pido apoyo, porque necesitamos apoyo. El país necesita apoyo para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, que no son pocos, ya se han comentado bastantes acá. Yo sé que tenemos mucho y no vamos a hablar de todos, pero quisiera detenerme en un par de desafíos que indudablemente AIDIS ha sido parte en estos últimos años, que ha colaborado mucho y esperamos que lo siga haciendo. Por una parte tenemos esta adaptación al cambio climático, que ha sido tremenda, ha sido difícil, y bueno, hoy día estamos con un problema de escasez hídrica tremendamente relevante, sobre todo en la zona central de Chile. Muchos de ustedes probablemente habrán ido a la desembocadura de los ríos de la zona central de Chile, al Maipo, a la Concagua, incluso el río Elqui, y el agua brilla por su ausencia, y todo el año. Prácticamente no hay agua que desemboque en el mar. En el Maipo todavía queda algo de agua, pero en este último verano casi no llegó agua, incluso se paró, no hubo descarga al mar. Eso da cuenta de que tenemos una situación de escasez tremenda. Ríos que siempre llevaron agua y descargaban al mar, hoy día ya no lo hacen, y cada vez probablemente vamos a tener con mayor frecuencia esa situación. Por otra parte, tenemos emisarios submarinos en la zona central de Chile que descargan una enorme cantidad de agua con un tratamiento muy básico, digamos, y que esa agua no la hemos podido utilizar. Así que desde ya, dado eso, aparece como obvio que nosotros tenemos que reutilizar las aguas servidas que se están descargando, al menos en los emisarios submarinos, sobre todo en la zona central de Chile, para hacernos cargo de la escasez hídrica. Hoy día ya no nos sirve seguir construyendo pozos, sondaje, el acuífero ya no da para mucho más, por lo tanto tenemos que ir a soluciones estructurales. Hemos discutido enorme cantidad de veces en muchos talleres, seminarios, cuáles son las mejores soluciones. Yo creo que lo tenemos todo muy claro. Desalación de agua del mar, reutilización de aguas servidas tratadas, es algo que indudablemente tenemos que empujar de mejor manera. Son soluciones estructurales las únicas que hoy día nos van a permitir salir de esta situación de crisis. Y el desafío, yo diría que es de gestión. Las soluciones las conocemos, las dominamos más o menos bien, pero tenemos un desafío de gestión enorme como país, porque nos tenemos que poner de acuerdo. No tenemos todavía una buena gobernanza para ir adelante con todos estos proyectos, para poder empujarlos de mejor manera. Estamos trabajando en varias líneas de acción y esperamos el apoyo de todos, porque aquí se necesita dar un salto cualitativo en términos de gestión, para superar esto. Y digo términos de gestión porque indudablemente si estamos descargando 8,8 metros cúbicos por segundo al mar de agua servida, tenemos que ser capaces de reutilizar esas aguas. Y como segundo gran desafío, yo sé que hay muchos otros, pero quisiera solamente tocar este otro desafío que ahí también ha sido bastante apoyador desde ese punto de vista, tiene que ver con el mundo rural. Nosotros podemos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido en el mundo urbano, pero se nos ha quedado atrás el mundo rural. Está algo más de 2 millones de personas que viven en la ruralidad de nuestro país, y que no tienen la fortuna de poder abrir la llave y tener agua los 365 días del año a todo evento, sin excusa, y agua de calidad y comprobadamente de calidad. A esas personas nos debemos, y aquí tenemos un desafío enorme también de gestión, porque indudablemente hay una legislación que todavía no se ha podido empujar de buena manera, no se ha podido aplicar, así que ahí también tenemos bastantes desafíos en el mundo rural. Y bueno, yo sé que estos viajes que nos queden por delante
confío en que los vamos a poder seguir haciendo juntos, tomados de la mano, como hemos transitado en todos estos años. Y nuevamente los quiero felicitar por estos 75 años, tremendos años. Y bueno, cuenten con nosotros como siempre como un aliado para seguir trabajando en el beneficio de las personas de Chile. Así que 1.000.000 de gracias a ustedes. Felicitaciones. Entonces, ahora sí, el desafío de AIDIS para los próximos años, en la palabra del presidente de AIDIS Interamericana, don José Luis Inglés. Buenos días, autoridades que nos acompañan, amigos y amigas. Como siempre, al que le toca último hablar tiene el problema de decir que está todo dicho sobre lo que ha sido y es AIDIS Interamericana. Por eso me gustaría no solo referirme al sector, a todo lo que significa, sino también a la asociación. Hay un viejo dicho que dice: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado. AIDIS ha sido capaz de ir muy lejos, 75 años, porque lo ha hecho acompañado por todas las organizaciones que se mencionaron y que a alguna de ellas le hemos hecho este mero reconocimiento, que es apenas una pequeña cosa para todo lo que nos han dado. Y también hemos sido acompañados por todas las personas y los cientos de años que le han dedicado a la asociación y al sector. Así que en ese sentido el acompañamiento realmente es nada más que merece decir muchas gracias. Pero ir lejos es también saber a dónde ir. Ya lo decía Séneca hace más de 2000 años. El que no sabe dónde va, ningún viento le es propicio. Entonces también hay que destacar el liderazgo que ha significado para la asociación algunas personas. Y como son muchas las que lo han liderado y le han indicado el camino, solo lo voy a condensar en uno: el ingeniero Abel Worlman. El ingeniero Abel Worlman fue mencionado ya acá, pero realmente debemos decir que si existe AIDIS Interamericana, de alguna manera fue por su tesón, su visión de futuro. Recorrió las Américas en el año 1942-43, vio la situación, se imaginó que era necesario unir fuerzas y sobre todo en el aspecto profesional y de gestión. Organizó una reunión en Washington en el año 1947 e imaginó algo ilusorio: hacer un congreso en un lugar de las Américas en el año 48. Imagínense, en esa época muchos de los que viajaban lo hacían en barco. La forma de comunicarse era mandar una carta, si tenía suerte, por vía aérea, y esperar unos 2 meses a que retornara la respuesta. Y sin embargo lo logró inspirar a ese grupo, le voy a decirlo de una manera cariñosa, de 100 locos que fueron capaces de reunirse acá en esta ciudad que hoy nos vuelve a convocar, y lograron constituir una asociación en Chile que enseguida replicó, usaríamos palabras modernas hoy, que se viralizó. Apenas 47 días después, algunos de esos asistentes a ese congreso, que habían cruzado la cordillera en tren, vinieron de Buenos Aires y de la República Argentina a Chile, y volvieron, y habiendo visto el buen ejemplo de Chile, formaron AIDIS Argentina. El próximo 31 de mayo, AIDIS Argentina celebrará también sus 75 años. Y ahí le voy a dar un toque personal, porque creo que también en esto vemos que hay mucho de contactos personales. Uno de esos locos en Buenos Aires que firmaba
esa acta de constitución tenía el nombre de Victorio Inglese, mi padre. Y esto muestra, acá tenemos a Jorge Triana, que su padre y su suegro fueron presidentes de AIDIS Interamericana. Tenemos a Aide, que su padre también en Paraguay lo constituía, y esto marca que evidentemente es una actividad que nos gusta y que se transmite familiarmente y como ejemplo, porque significa que nos sentimos honrados de poder desarrollarla. Creo que de las ramas de la ingeniería, y yo sigo estando muy orgulloso que aunque hoy sea multidisciplinaria la actividad, en el título de la asociación esté la palabra ingeniería. ¿Por qué? Porque significa, hay problemas, se estudian con métodos científicos y tecnológicos y se buscan las soluciones. Eso es en definitiva. Hay muchas asociaciones que estudian, que propenden, que difunden problemas y es muy positivo. Pero si ha habido una característica de la nuestra, ha sido que ayuda y contribuye a concretar las soluciones. Por eso también lo que dijo Germán, el representante del BIN en este evento, sobre que AIDIS agrega valor, ha sido lo que ha permitido ir lejos 75 años. Así que me siento realmente complacido en ese sentido. Y poder estar haciéndolo en la sede de la CEPAC, un importante organismo del sistema de las Naciones Unidas, también es un símbolo. Recientemente nos tocó al presidente electo y a mí asistir a la Conferencia Mundial del Agua de Naciones Unidas, realizada entre el 22 y el 24 de marzo en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, y significa que las Naciones Unidas vuelve a poner en el candelero internacional el tema del agua. Lo hizo hace 46 años en República Argentina, en Mar del Plata. Tenemos hasta el lujo dentro de la asociación que fue el presidente de esa conferencia en 1977, nos sigue acompañando el ingeniero Luis Urbano Jauregui. Y entonces voy a destacar, se habló de la resiliencia, de las soluciones para asegurar la permanencia de la continuidad del suministro de agua, de su calidad. Pero ha habido una característica. AIDIS Interamericana ha demostrado resiliencia. Ha pasado muchas cosas en los países de las Américas en estos 75 años y que la asociación siga vigente, fortalecida, aumentada en su capacidad de acción, muestra que agregamos valor. Y una cosa muy importante, y queda demostrada también en este acto, que es que lo podemos estar haciendo porque estamos acompañados por importantes socios, tanto los bancos de crédito multilaterales, acá tenemos presente al BID, pero nos acompañan todos ellos en la actividad, como por las organizaciones, tal como lo mencionó Daniel. Se firmó en República Dominicana en el último noviembre el memorándum de entendimiento con la International Water Association. Recientemente en la conferencia de Nueva York se firmó un memorándum equivalente con la Global Water Partnership, cuya sede es Estocolmo, y esperamos poder llegar también a un acuerdo semejante con el World Water Council, del cual AIDIS es miembro, y por lo tanto son 4 organizaciones más importantes del mundo en el sector del agua y el ambiente, cada una con baricentros diferentes, pero con muchos temas en común, y la forma entonces de ir lejos es ir acompañado. Así que yo agradezco ese acompañamiento que nos permitió estar celebrando estos 75 años y que no dudo que nos van a permitir continuar y aumentar la actividad de AIDIS en el futuro. Y una cosa que a veces pasa, que uno hace algo y no se da cuenta que lo está haciendo.
AIDIS vino haciendo desde el principio algo que hoy está prácticamente difundido en todas las actividades y que prontamente, inclusive la Unión Europea, lo pondrá como una exigencia para las empresas, que es registrar, publicar y certificar la actividad en el sector de ESG, Environment, Social and Governance. Y AIDIS, desde su fundación, se ocupó del ambiente, se ocupó de los aspectos sociales y se ocupó de los temas de gobernanza. Así que puedo decirlo que sin saberlo era un precursor. Entonces su discurso ha realmente cundido, de manera que también nos podemos sentir orgullosos y eso nos da la seguridad que en el futuro cada vez va a tener mayor influencia. Otra característica de AIDIS, pero que es del sector, que me la puso de manifiesto un director ejecutivo de una organización que había sido director ejecutivo de otras organizaciones, de otros sectores, y es que nuestro sector comparte experiencias y se siente complacido de compartir experiencias. Él me decía, yo fui director ejecutivo de una organización de tal sector y en ese sector todo era secreto, todo era reserva, había realmente más problemas jurídicos que técnicos. En cambio, todos nosotros nos sentimos complacidos de estar compartiendo experiencias entre las distintas áreas, entre los distintos países. Así que creo que por eso también es fuerte esta asociación, ha permanecido y estoy seguro que va a seguir perteneciendo. Pero también, como se dijo, no podemos seguir pensando en hacer lo mismo y obtener diferentes resultados. Así que tenemos que pensar continuamente cómo innovar en la forma de conseguir los resultados en una forma más eficiente, cómo imaginarnos y adelantarnos a los problemas, porque otra característica que tiene nuestro sector es que entre que se detecta un problema y se concreta su solución pasan muchos años y a veces décadas. Entonces tenemos que mirar hacia el futuro, como hizo el ingeniero Abel Wortmann. Y en ese sentido, volviéndolo a nombrar, debo destacar que hay un hall de la fama de las 10 personas que más vidas han salvado en el mundo, en la historia. Una de ellas es Abel Wortmann, que fue el inspirador de AIDIS Interamericana y que la sede física de AIDIS Interamericana, que hoy día está en la ciudad de San Pablo, en Brasil, lleva el nombre del ingeniero Abel Wortmann. Así que ojalá que dentro de 75 años alguno diga, quienes estuvieron en la celebración y quienes en ese momento estaban liderando la asociación tuvieron una visión equivalente. Y al nombrar esto también debo destacar que podemos hoy día hacer muchas cosas porque estamos acompañados de un comité ejecutivo muy entusiasta y activo. Una cosa notable también de la asociación, yo estoy rodeado y a mi izquierda por el presidente electo. AIDIS Interamericana tiene el sistema de elegir al presidente 2 años antes, entonces estamos trabajando en común. AIDIS Interamericana ha sido posible porque construye sobre lo que han hecho los anteriores gestiones y entonces este mero hecho de estar compartiendo este evento, fuimos juntos también a la conferencia de Naciones Unidas, marca una forma de trabajo, una continuidad, en lugar de estar criticando y destruyendo lo que hacen administraciones anteriores, como suele pasar en la política, digamos, común de los países. Acá tratamos de que no sea así. Así que muchas gracias a todos los miembros del Comité Ejecutivo y del Comité Técnico. Tenemos los 2 vicepresidentes que los lideran esos sectores presentes en esta mesa, así que también muchas gracias. Bueno, lo único que me queda hacer es decir
muchas gracias por celebrar este cumpleaños con nosotros y los invitamos a los próximos 75 años. Gracias. Y a continuación ya tenemos que cerrar nuestro evento de celebración. La invitación es que nos sigan acompañando con un vino de honor, donde vamos a estar con el grupo de cámara de músicos de la Universidad Católica Valparaíso, Beckstring, ahora con un trío de cuerdas. Nos van a acompañar durante toda la ceremonia y dejarles como algo para pensar, que lo he dicho en otros congresos y que de verdad me encanta. Yo pienso que a veces somos bien románticos, pensamos me puedo morir de amor, en fin, pero nadie se muere por amor, pero muchos por falta de agua. Así que hagámonos caer. Buenas tardes.